Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en nuestro 8º episodio de nuestra segunda temporada. Ese ya es nuestro último episodio de nuestra segunda temporada. No queríamos cerrar nuestra temporada sin tener a una invitada muy especial para nosotros y les presentamos a la doctora. ¿Cuál es su nombre, hermano? No soy doctora. Está bien, pues. ¿Cuál es su nombre, hermano? Jocelyn Jocelyn. Elizabeth. De Sí. verita, Ay, discúlpenla. Me da pena. Se cayó de la cama. Bueno, en este momento corremos intro y no se despeguen de sus celulares, computadoras, donde sea que nos vean. Esta tarde el tema que vamos a estar trabajando, vamos a estar exponiendo, específicamente va para jóvenes. Lo vamos a tomar y, bueno, lo tomamos de la palabra o el texto que sale de cuando Moisés envía a 12 espías a ver la tierra prometida. Y de ahí regresan los 12 espías y solo 2 espías tenían a disposición de querer ir y conquistar la tierra. Más los otros 10 espías estaban temerosos y tenían miedo. Así que el tema de esta tarde es el proceso de la conquista. ¿Qué gigantes, qué dificultades podemos encontrar en ese proceso, en ese camino hacia la conquista? Quizás no basado en tu experiencia, pero generalizándolo. ¿Qué problemas o qué gigantes podríamos encontrar en el camino hacia la conquista de esa tierra o de ese pueblo o todo aquello que Dios nos ha prometido? De hecho, lo puedes contestar con lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque me decís, y el mismo texto lo dice, el temor que ellos tuvieron a los gigantes que estaban viendo. Y muchos jóvenes o personas adultas, si nos dirigimos solo a jóvenes, tienen ese problema, el temor. Y el temor no les permite ver más allá. El temor. El temor, perdón, se me trabó la lengua. El temor muchas veces te va a cegar, muchas veces no te va a permitir enfocarte, a permitir que ver más allá del miedo, porque el miedo es como una barrera, el miedo es como una pared que vos construís y no te permite ver más lejos, no te permite ver hacia dónde vas a ir, qué podrías conquistar, qué salidas podrías encontrar a un problema, porque el miedo te encapsula, no te permite crecer, no te permite ser vos misma, porque tenés miedo ya sea a no poder hacerlo o al que dirán de cuando yo lo esté haciendo. Entonces, siento que el principal problema, la problemática puede ser el temor que pueden estar viviendo a la hora de querer conquistar la promesa o al querer conquistar algo que Dios te haya pedido que lo hagas. Como primer punto. Como primer punto, ya es prédica. No, y fíjate que ahorita que estás hablando sobre ese texto me recuerda el pasaje de cuando Jesús camina sobre el agua y llama a Pedro. Y todavía el texto te lo dice, que Pedro comenzó a caminar, pero de la nada vio la tempestad, se llenó de temor y para abajo. Ese es el temor. O sea, básicamente ahí te dice todo. El temor no te va a permitir avanzar. Y todo ese joven que tiene miedo a querer conquistar o a querer seguir adelante o pensar, no tengo las posibilidades económicas ahorita, no puedo, no es tanto el no querer, porque quizás sí quieren, pero tienen miedo a comenzar. Y no solo se puede vivir en jóvenes, también adultos que probablemente Dios les pueda decir, comienza de nuevo, pero tienen miedo a comenzar de nuevo porque tienen miedo a lo incierto, a lo seguro, porque es muy cómodo estar en algo que vos ya conoces, en algo que vos ya manejás. O sea, para vos la iglesia ya la conoces, lo del podcast ya puedes manejarlo, ya has hecho varios podcasts, para vos es algo cómodo, algo que ya has vivido y no solo una vez. Y diferente es como para los invitados, que es nuestra primera vez y es como te pones nerviosa y es como al principio, ¿viste cuántas veces lo hemos programado porque no quería, ¿verdad? Porque se da nervios estar aquí. Pausa, paréntesis. Cabe aclarar que el jueves pasado no tuvimos podcast
¿verdad? Porque aquí la doctora nos dijo que no, que tenía miedo, que no sé qué. No, no fue eso. Y de lo que les está hablando es porque ella lo está viviendo, en verdad. Y veamos otra cosa. Los que están detrás de cámara se pueden dar cuenta que esta es como la toma número 54. Desde las 2 de la tarde estamos aquí porque ella siempre se le lengua la traba, ¿va? No, no le crean. No, no es verdad. Pero siguiendo con la temática. Pero Cambia el siguiendo, tema, cambia el tema. siguiendo con la temática, otra de las cuestiones que podríamos abordar es cuando ellos regresan, cuando Josué y Caleb regresan y tienen que decir ya qué es lo que había en la tierra prometida, se encuentran con un pueblo que es muy manipulable o que puede, o sea, o te puede afectar positivamente o te puede hundir, porque vemos a ese pueblo que se dejó llevar por el temor también. Y vos decidís si te vas a dejar llevar por el temor o te vas a dejar llevar por lo que por tus capacidades, por lo que realmente sentís, por lo que realmente estás seguro. No sé si me doy a entender. Sí, te entendimos ¿cómo se dice? Al 100%. Ajá, no al 100, vea, pero sí. Ahora, ya tocaste un punto, ya tocaste uno de los mayores problemas. Creo que es el problema que está en común, o sea, en todos, creo que en todos, y en toda etapa de la vida, como lo dijiste. Siguiendo con el punto, ¿qué otros gigantes, qué otras dificultades podemos encontrar? Lo desconocido también podría ser otro punto. ¿Por qué lo desconocido? Porque muchas veces vamos caminando. Ellos también sabían a dónde estaba la tierra, sabían a dónde tenían que ir, sabían que era lo único que debían de hacer, que tenían que ver qué es lo que había ahí. O sea, vigilar básicamente, espiar, a eso fueron. Pero también vemos esa incertidumbre del no saber qué voy a encontrar, a lo nuevo, a lo novedoso, tener miedo a ver, a vivir también nuevas experiencias, nuevas cosas. No quiero basarlo tanto en el miedo, sino que basarlo en la novedad, en lo nuevo que Dios te quiere dar, porque en el camino sí puedes encontrar muchas cosas positivas, pero también te vas a encontrar con muchas piedras en el camino, porque Caleb y Josué, chévere, ellos siguieron y ellos vieron lo que había en la tierra, regresaron, pero incluso encontraron dificultades ya en la tierra prometida, pero ellos no tuvieron miedo a eso, porque desde el principio ellos hubieran dicho, no, no voy a ir, no, no quiero ir, no sé, y qué me voy a encontrar allá, y qué de nuevo va a haber ahí. Entonces, primero ver eso, esa valentía de querer ir, de querer ir más a fondo, querer ir más profundo, querer continuar, porque solo el hecho de caminar está bien, podés caminar, pero ver es como cuando vas al centro, por decírtelo así, ¿verdad? Y vas caminando y vos no sabes qué es lo que vas a encontrar. Bueno, los que conocen sí, ¿verdad? Pero una persona que va por primera vez es como va caminando y va viendo todo a su alrededor y es como, ¿será esta calle o será la otra calle? En esta es más alta. Ajá, en esta, ¿será que saldré con el teléfono? No, no, mentira, ¿verdad? Pero es eso de no saber, de no saber si vas a salir vivo de ahí, de no saber si vas a lograr conquistar, si en medio del camino no vas a encontrar algo que te detenga o alguien que te detenga y tener esa firmeza. Hablemos de la firmeza que ellos tenían y de la convicción que ellos tenían, de que no iba a importar cualquier cosa que se iban a enfrentar o que iba a llegar, pero ellos iban a cumplir con lo que se les había sido encomendado. Ya que tocaste el punto, la firmeza, y siento que es bien necesaria en el camino, o sea, no en el camino solo del Evangelio, ¿va? Ni diferentes caminos que puedan tomar hacia la promesa que Dios les ha dado. Pero eso que hablas de la firmeza, aclarar que, como dijiste al principio, antes del podcast, no todo es un lecho de rosas. Y aclarando es que tienes que tener convicción, porque lo que al final de todo te va a mantener es tu convicción. No es ni siquiera la motivación, no es ni siquiera, no sé,
diferentes cuestiones que vos podás creer, ni terceros, ni nadie de tus amigos, porque posiblemente hasta los amigos se pueden ir, familiares también. Ahora, profundicemos quizás un poquito más ahí. Y eso sí ya basada en lo tuyo, en tu propia experiencia. Y espero no cortemos aquí. Dios, respondeme, por favor. Basada en tu propia experiencia, ¿cómo podés afrontar esos gigantes? ¿Cómo podés afrontar esos temores? ¿O cómo podés tener esa firmeza en el camino? Aun cuando ya la ilusión, el enamoramiento, no enamoramiento, no me estoy refiriendo a una situación sentimental de pareja o de amistad, sino que de decisiones de la vida. Al principio todo parece bonito, comenzás con la mayor motivación, comenzás con ese fuego, es como una efervescencia, pero al final, ¿qué es lo que te mantiene? Caes en la realidad. Ajá, caes en la realidad y te das cuenta de la problemática que hay. ¿Cómo te mantienes firme ante esos gigantes? Fíjate que hay muchos factores. Si lo baso en mi vida, hay muchos factores. Uno de los principales que sí me mantiene firme y fija en lo que estoy haciendo y en lo que estoy estudiando y en lo que siento que es el camino que Dios me ha puesto, es el reconocer y el saber de que el camino que yo estoy siguiendo es el correcto. Porque muchas veces puedes emprender un camino, pero no sabes si ese camino es el que Dios quiere para vos o el camino donde Dios te ha puesto. Porque quieras o no, Dios te da la decisión. O sea, Dios te da la libertad de poder elegir hacia dónde quieres ir. Y Dios es como que te ofrece, mira, tenés todo, pero yo te ofrezco esto. ¿Lo querés? Está bien. ¿No lo querés? No te preocupes. De una u otra manera siempre Dios te ayuda. Pero una de las cosas, por lo menos principales para mí, que sí me ha sostenido en el camino es saber de que yo voy por el camino correcto, porque sé que el camino por el cual yo voy es el que Él me mandó a hacer. Entonces, cada vez que yo quiero, o sea, no es que yo quiera, sino que son situaciones que se dan. O sea, como humanos nos cansamos, no queremos tirar la toalla, no decimos yo no puedo quizás, o no tengo la capacidad, quizás desconfías un poco de tu capacidad y desconfías un poco del proceso, pues. Pero el saber que Dios va con vos, porque Él es el que te ha dicho que debes de estar ahí, es una gran cosa. Créeme que en el camino cuando más cansado estás es como que, Señor, esto lo hago por vos porque vos me tenés aquí. Y a pesar de cualquier cosa, mantenerte firme porque sabes que es el camino correcto y es hacia donde debes de ir. Y estás enfocada en que no te tenés que desviar de ese camino, pues, de ese propósito de Dios. Porque si Dios te ha dado un camino, si Dios ya te dio un sentido, vos solo seguilo. Y en el camino vas a ir resolviendo cualquier dificultad que se te va a ir dando. No necesariamente lo vas a ir resolviendo, porque yo, por ejemplo, cuando comencé, no sabía que iba a estar viviendo todo esto que ya estoy viviendo ahora. Vos me lo decías, la nona de hace 4 años, 5 años, no es la misma de que está ahorita aquí sentada. He pasado todo un proceso, han sido 5 años en la universidad, solo el proceso de universidad, ¿verdad? Pero ha sido más buscando mi propósito y buscando el sentido de por qué, de cuál es mi propósito, pues, o cuál es mi camino, o cuál es lo que debo de seguir. Entonces, en ese sentido, una de las cosas fue esa, saber que Dios es el que respalda y es el camino correcto al que yo he seguido porque es el que Él quiere. Y otra de las cuestiones es el legado. Creo que eso ha sido también otra de las cosas que a mí me ha marcado mucho, por la cual seguir. Porque yo he sido criado en un contexto, de qué vamos a dejar para la nueva generación, qué estamos haciendo diferente para poder conquistar un pedacito más de tierra de la cual ya teníamos. Entonces, el dejar un legado y el dejar algo más a las generaciones que vienen y que vienen tras nosotros, o en este caso tras de mí, es otra de las cosas que me motivan. Porque, por ejemplo, mi familia me dice, yo no quiero que pases todo el proceso que ya nos costó pasar a nosotros, sino que queremos dejarlos un poco más adelantados. Y creo que ese es el proceso que Dios lleva. Incluso lo vemos con el pueblo de Israel, o sea, lo que Dios quería era que ellos continuaran algo. Y yo entiendo que mi propósito va mucho más grande que mi vida. Mi propósito va mucho más allá
de lo que pueda vivir, digamos, que viva 70 años. Mi propósito es mucho más grande que 70 años. Quizás llegue a los 70. Pero, y bien, ¿verdad? Pero creo que esas dos son las que me mantienen firmes. Las principales, ¿verdad? Ya de ahí en el camino vas encontrando otras muchas más motivaciones que el Espíritu Santo te va a dar, te va dando, pero como principal que me han mantenido fijas son esas dos. Recordando el texto y en lo que estás hablando, lo acabas de decir, la nona de hace 5 o 6 años no es la misma que de hoy en día. Ahora, en el texto se ve, hace tiempo te expliqué eso, que yo lo encontré. Me explicaste. Así te expliqué. Bueno, el asunto está aquí. Humildad. Así, no, o sea, no es que... ay, Dios mío. Sí, soy amado. No, o sea, lo encontré y fue como que, qué bonito está esto. Que el paso de esa generación que Josué lideró, del Jordán. Siempre que Dios hace algo nuevo, tiene que pasar por aguas. Siempre se nos ha enseñado eso. Pero obviamente hoy no pasó el Mar Rojo. Hoy pasó el Jordán, que era un poquito menor que un mar, vea. Ahora... Un río. Era un rillito, o sea, sí es un río, pero no es como un mar. Ahora, eso marca un cambio de mentalidad. Y no vamos a entrar en el texto en detalle, porque si no es paja, no terminamos. Pero ¿cómo lograste cambiar esa mentalidad? Porque al principio, la mentalidad con la que normalmente iniciamos es bien pobre, casi siempre. O a veces no pobre, sino que, como te lo digo, entramos ilusos. Y entramos con grandes expectativas, pero como dijiste, al ver la realidad, es como que te decepcionas y toda la cuestión. ¿Cómo lidiaste con eso? De aceptar ese cambio de mentalidad, porque es necesario. Fíjate que honestamente no es algo que yo lo haya trabajado sola, sino que es algo que mis papás creo que lo desarrollaron desde que yo estaba pequeña, o mi familia intentó desarrollarlo desde que yo estaba pequeña. Porque creo que ahí es donde entra y es muy importante el rol de los papás y es muy importante el rol de las personas que rodean a los niños. Porque quieras o no, la influencia familiar o la influencia de tu entorno es muy importante. Porque no es lo mismo que vos crezcas con esa y que te ayuden a madurar esa mentalidad de decirte, vos podés conquistar algo más grande, vos tenés la capacidad de ir más lejos, vos sos muy inteligente, la sabiduría de Dios está con vos, Dios te va acompañando. O sea, no es lo mismo crecer y vivir con esa, ¿cómo decirle? Con ese apoyo o con esa, no sé. Con esa guía. Ajá, con esa guía que otra persona que probablemente ha crecido con padres o con familiares que le dicen al joven o le dicen al niño, no hombre, si este bichito nada va a llegar a ser. O sea, no es lo mismo. Entonces, en mi caso, siento que mucha ventaja tuve con mis papás y con mi familia, porque fueron apoyando y abonando a esa mentalidad, a la mentalidad de la grandeza, a no conformarme con poco, sino que a conformarme y a esforzarme en el sentido de que yo puedo dar mi esfuerzo y Dios va abriendo puertas. Dios bendice y Dios prospera, y no prosperar de económicamente, sino que prosperar de inteligencia y de sabiduría. Dios te va abriendo las puertas y te va dando caminos y te va dando situaciones y poniéndote con personas que te van a ayudar a crecer. Y vos siempre también debes de conseguir y rodearte de gente que tenga esa misma mentalidad de grandeza, o tratar de ser esa persona de llevar una mentalidad de grandeza. Porque si vos tenés una mentalidad de grandeza y una mentalidad de conquistador, de yo puedo, Dios va conmigo, no hay nada que yo pueda afrontar, que no lo pueda vencer, entonces ese poder, por decírtelo así como poder, te ayuda bastante a la hora de conquistar. Porque si vos no te la crees, nadie más te la va a creer. ¿Cuántas veces podés vos escuchar, a los bichos los escucho en la cancha que les dicen, hey, este no puede y que no sé qué, y a la hora de la hora te sorprenden? Pero es porque no se dejan comer por eso que los rodea, sino que se dejan comer por esa conquista que ellos tienen, por esa capacidad que ellos han tenido en ellos mismos, por esa confianza que ellos han tenido en sí mismos. Entonces, es muy importante eso en el entorno de la mentalidad. El rodearte o ser una persona
que tiene una mentalidad de grandeza. Fíjate que el punto que acabas de tocar, lo he notado mucho con varios de los jóvenes. Muchos de los jóvenes que tenemos, que en el aspecto de inseguridades, o que ellos se ven pocos, se ven pequeños, normalmente, como decís, proviene de la casa. Sí. Porque en la casa los han programado de, vos naciste para hacer lo peor, vos naciste y no podés. Y ese no puedo se lo han sembrado desde pequeños. Y en cierta parte, la invitación que le haces, por lo menos, ahí sí entra el rol de los papás, que los papás tienen que medir, no medir su vocabulario ni nada por el... Sí, quizás sí, pero saber que si tiene niños pequeños, saber que si tiene jóvenes, quieras o no, aunque el joven no lo diga, no lo demuestre, el niño tampoco no lo diga o no lo muestre porque está muy pequeño, el comentario del padre influye mucho en el hijo, muchísimo. Y sabes, no solo incluye el hecho de que de la grandeza, como nosotros pensamos, la grandeza, llegar a ser profesional, tener tu casa, tener tus cosas, y yo más lo veo con ser el mejor, no tanto en lo que posees, sino que en lo que haces, en ser el mejor siempre. Por ejemplo, yo te lo comentaba y yo siempre te lo comento, o se lo comento a alguno que otro joven. Sea lo que sea, quizás no sos un doctor, no sos un ingeniero, no sos abogado, no sos licenciado, probablemente no tengas un título, pero en lo que quiera o en lo que sea que vos hagas, siempre debes de ser el mejor. Siempre debes de dar un granito más. O sea, si tu contexto o en el lugar a donde tú estás no tenés las posibilidades para poder, no sé, conquistar un poco más, trata de siempre, aunque en lo que estás haciendo, siempre ser el mejor. O sea, Dios ocupa de diferentes maneras, si lo tomamos como el propósito de Dios. Dios se puede utilizar de las maneras que ni siquiera te imaginas, probablemente ni siquiera con lo que estás estudiando. Podría ser otro don que Él te pueda dar, y no necesariamente eso. Entonces, sea lo que sea que vos hagas, en tus acciones se va a ver reflejado también la permanencia de Dios, la presencia de Dios, porque cuando lo que estás haciendo es de bendición, se nota. Y al notarse, debes de tratar de ser el mejor. Porque, por ejemplo, personas que tengan pupusería o una tortillería, puede ser que tenga 20, pero probablemente de esas 20 la tuya es la de bendición, porque sos el mejor en lo que estás haciendo. Entonces, a eso me refiero, no tanto en lo que poseo, sino en lo que puedo hacer. En siempre es dar el 100% de vos. Y si no es el 100, tratar de dar lo más que puedas, para siempre ser el mejor. Ir mejorando día a día en lo que vos hagas. Ahora, ya técnicamente casi para terminar. No lo bote. Lo siento. A ver, tal vez el otro podcast ya tenemos unos inalámbricos. Ojalá. Vaya, volviendo, muchos de nuestros jóvenes se están graduando y se van a seguir graduando. Y ahorita me estaban diciendo, no sé quién fue que me dijo, hoy se graduó tal persona, y el próximo año se gradúan otros. Y yo siento que están creciendo muy rápido, o sea, si hace poco estaban aquí, no sé. El gran viejo. No, pero o sea, de la nada, si hace poco estaban en octavo, primer año y ahora ya se están graduando. Y ya, si te fijas, ahora, por lo menos en este año se van a graduar quizás unos 5. El próximo año se van a graduar otros 6. Esos cambios, no cambios de mentalidad ya, no cambios interiores, aunque vos lo manifestaste muy bien antes del podcast, de lo externo depende de lo interno, pero ¿cómo lidiar con los diferentes cambios o, más que todo, esas transiciones que vamos a encontrar? Porque más que todo, yo creo que el mejor ejemplo de persona que yo veo cómo las transiciones puedes lidiarlas sos vos, porque en tu caso, en tu carrera, veo que a veces vos me decís, por lo menos este año estás en el San Rafa, luego estás en el Sonso y no sabes hacia dónde. Pero la cuestión es que sí sabes el propósito, pero no sabes dónde lo vas a ir a desempeñar. ¿Vea? Abraham, me dicen. Madre nacional. Lo veo en tu caso, o sea, ¿cómo lidias con esas transiciones y esos cambios que vivís día a día? Porque imagínate, de estar en un lugar, después venir, irte y todas esas cuestiones. Es bien difícil, ya a nivel personal es bien difícil, porque yo he llevado una vida, o mis papás han procurado que yo lleve una vida, o que mis hermanos lleven una vida muy estable. Hemos estudiado, bueno, pasé estudiando desde kinder,
Kinder 4 hasta el bachillerato en el mismo lugar. Pobre maestro. Pobrecito. No, ya cuando llego es como, ay, viene la familia Benítez, ya nos conocen, pues. O sea, ya viene la doctora y que no sé qué va. Entonces, ellos me conocían, o sea, yo crecí ahí desde el Kinder 4 hasta el bachillerato y todos los 14 años estuve ahí en el mismo colegio. Luego pasé a la universidad y como tú lo dices, he tenido cambios así bien. Ay, tú. He tenido cambios así bien drásticos porque pasé, bueno, este año prácticamente en mi casa solo pasé como 4 meses o 3 meses y lo demás estuve viviendo ahí de foránea, pobrecita yo, ¿verdad? Oíla. Qué triste. No, pero al principio es un gran cambio, te sentís fuera de, como un pez fuera de la pecera y vas a otra pecera, porque estás, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a venir en toda la semana, por lo menos a 2, 3 cultos en la semana, y al domingo no se faltaba. Entonces, porque es el domingo del Señor. Y allá irte a un lugar que no conoces, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes nada, una casa que ni siquiera es tuya, un cuartito donde estás vos y que decís qué triste, vea. Extraño a mi familia. Quiero mi cama. Quiero mi cama, quiero bañarme tranquila con mis cosas y todo, vea. No es que no me bañara, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no te sentís de la misma comodidad. O sea, y es eso, justo, la comodidad. Estaba acostumbrada yo a estar en algo estable y vivir esa transición de esos cambios se me fueron muy difíciles, pero también entendí y ahí fue donde hice un clic de que ya lo sabía, pero ya vivirlo es algo diferente. El clic de que Dios no es solo en una iglesia y en solo lo que yo hago en un servicio, sino que encontrarte a Dios es el Dios de la vida. El Dios, o sea, ya lo conocía, pero no lo conocía de esta manera. Y yo te lo comentaba y te decía, estoy viviendo en una etapa en la que siento de que tengo más cerca a Dios y no estoy cerca de la iglesia. Lo siento más cerca porque siento que tengo la necesidad de buscarlo mucho más, tengo la necesidad de querer encontrarlo de una manera diferente, una manera en la cual yo lo vaya viendo en la vida. Ahora yo te puedo decir que yo puedo ver a Dios en cualquier lugar, en cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier situación, incluso en la situación que menos te lo esperas, pero vas entendiendo a Dios en ese sentido, que Dios no solo lo vas a encontrar a través de una prédica, a través de la oración, sino que lo haces parte de tu vida y lo haces parte de tus decisiones en todo, absolutamente en todo, aunque parezca muy tonto, hasta incluso en lo que vas a comer, en lo que vas a hacer, en todo. Trata de incluir a Dios en todo porque estás en lo desconocido, estás en una tierra que no conoces, una tierra que nunca se ha visto, una tierra que no está conquistada, una tierra que nadie la ha recorrido. Entonces, es por ello que siento que, en mi caso, fue eso, encontrar a Dios, un Dios nuevo, el Dios de la vida, literal. Un nuevo rostro de Dios. Un nuevo rostro de Dios que probablemente ya ha sido conocido, pero Para vos no. Ajá, no lo había vivido y sí lo había escuchado. Es como lo que te dicen, o sea, te lo pueden predicar muchas veces, pero de nada te sirve que te lo prediquen si no lo vivís. Porque de nada te sirve solo escuchar y decir, ah, sí, qué bonito, yo quisiera, allá estarlo viviendo personalmente. Ahora, ya que tocaste eso, ¿cómo has logrado estar cerca de Dios sin estar dentro de una iglesia? Porque cabe aclarar, el estar dentro de una iglesia no significa que estamos cerca de Dios. Sí. Aunque a veces caemos en ese error, ¿vea? Que porque estoy sirviéndole, porque estoy predicando, porque estoy en alabanza, estoy cerca de Dios. Pero obviamente no vamos a eso. ¿Cómo es tu vida espiritual o cómo tenés el cuidado de esa vida espiritual allá afuera, sin estar dentro de una iglesia? No te voy a mentir o sea, es 100%, ¿cómo de explicarte? O sea, que vos lo tratás de encontrar vos solita. No, porque yo tampoco me alejé del 100% de la iglesia. Te fijabas que a veces venía y todas las cuestiones. Entonces, todo lo que aprendía trataba de aplicarlo de una manera que me sirviera en el contexto en el que estaba. O también otra de las cuestiones
que me ayudó a mantenerme cerca fue, mira, no es lo mismo tratar de buscar a Dios en un lugar que no es tu lugar que buscarlo en el lugar que sí Dios te ha puesto. Te lo pongo, o sea, no me di a entender ahorita, pero te lo explico. Vaya, yo allá trataba de buscar a Dios a través de, por ejemplo, ir a otra iglesia, no alejarme en el sentido de no dejar de escuchar palabra. Y fui a otras iglesias, pero no es que no haya palabra, pero yo sé que la palabra que hay aquí en la iglesia es muy diferente a otras. Entonces, no era ahí donde Dios me quería, no era esa palabra la que Dios tenía para mí. Entonces, cuando yo buscaba a Dios, prefería mejor verlos en vivos de aquí de la iglesia, y es muy chévere porque ese ministerio siento que es de mucha bendición, porque hay muchas personas que no están cerca y pueden sentir a Dios, aunque no estén aquí dentro del templo. Entonces, una de las maneras que a mí me sirvió es verlos en vivos y conectarme y estar ahí. Y a veces era algo feo porque vos quisieras estar aquí, pero no podés estar aquí. No se podía. Y una de las maneras fue eso, los en vivos. Y sí escuchas mucha palabra de Dios a través de eso. Otra es aprender a ver a Dios de una manera diferente. Ves a Dios incluso en la situación más fea que estés pasando, o en el problema más feo, o en el turno más raro que tengas. Entonces ves a Dios de una manera diferente. Eso me ayudó bastante. Otra es hacerlo parte de mí, ya en mi interior. De decir, hacerlo como, no sé, como que tengas un fantasmita aquí a la pared y decirle, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero es que no tengo ganas de levantarme. No, pero es que levantarte es como terapiarte vos solita, pero no solita, sino que sentir que es Dios y sentir ese impulso que viene de Él. Entonces, esas tres cosas siento que fueron como que las que me ayudaron bastante a ver a Dios de otra manera. Y no sé. Qué bueno. No sé. Fíjate que cuando tocas ese primer punto, la palabra no es igual que acá, que en otro lado, por lo menos lo veo así igual como se predica acá, como lo predica tu papá, es el lugar de tu bendición. O sea, es que no podés florecer donde no sea tu lugar. Así es. Y así es como posiblemente yo lo interpreto, así como vos lo estás explicando. Ahora, doctora Jocelyn, antes de irnos, gracias primero porque has estado con nosotros. Sí, de nada. Gloria a Dios. Me van a pagar, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Así que un consejo que le puedas dar a la audiencia que nos esté viendo esta noche, tarde, mañana. Qué profesional a la audiencia. Obvio, audiencia. Es que vamos a tener un canal de televisión. No me habían Obvio. contado. Como hablábamos de la conquista, van a haber muchas cuestiones que se les van a complicar, van a haber muchas situaciones en las que ustedes van a querer rendirse o cambiar el camino. Probablemente puedan cambiar no el camino, sino que la manera en la que caminan, pero nunca se aparten del camino que Dios ya les plasmó, que Dios ya les dijo que deben de hacer, que Dios ya les dijo hacia dónde tienen que ir. Entonces, enfóquense al 100% en el propósito, enfóquense en lo que Dios ya les dijo, y van a ver que poco a poco van a ir conquistando sin ustedes darse cuenta, y que el camino se les va haciendo más fácil porque Dios va a ser el que va a ir abriendo las puertas. Y ese es mi consejo. Y ya. Y ya. Y me fui. Y adiós. O sea, que conquista es Dios y nosotros solo vamos caminando. No, porque hay un esfuerzo tuyo también. Porque al mismo Josué le dijeron cuando ya iba a dirigir al pueblo, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo que les digo a ellos, esfuércense y sean valientes, porque necesitamos esfuerzo. Dios abre las puertas, pero no va a abrir Dios una puerta si vos no tenés la capacidad de poder cruzar esa puerta. Entonces tenés que aprender y capacitarte para poder cruzar esa puerta, porque Dios no te puede dar algo de lo cual vos no podés manejar. Solamente ese sería el consejo, ¿segura? Sí, ¿No quiere sí. dar más consejos? No sé, Sí. consejería. Miren, Llame si quieren, al 60 55 No. 0374. No, si quieren más consejos, vean, busquen al pastor, el pastor Sí, le gusta Ay, aconsejar. Dios. No, si quieren más consejos, sigan viendo los podcasts. Sí, la próxima temporada, vea. Así va. Bueno, entonces solamente eso sería. Te agradecemos porque viniste. Gloria a Dios. Dios
nos vio a los ojos. ¿Cómo es? Señor, esa canción. Ya, gracias porque has estado con nosotros. Y cabe aclarar, para todos los hermanitos que nos estén viendo, este es nuestro último episodio de nuestra segunda temporada. No significa que ya no vamos a estar transmitiendo, por lo menos en lo que resta del año, ya no. Pero primero Dios, para en el mes de enero retomamos esto del podcast de Talking With con nuestra tercera temporada, con diferentes cambios, con diferentes sorpresas. Van a haber nuevas personas invitadas. Con un van a nuevo haber- presentador. Amén. Ojalá, ojalá, así descanso los jueves, vea. Ya, así que esperen con ansias eso. También el Ministerio de Jóvenes trae una sorpresa para el próximo año. Así que vamos a sacar a hermana Melissa del ministerio. Qué bendición. Así que solamente eso sería. Muchas gracias por su fiel sintonía. Gracias por siempre preferirnos. Y nos vemos dentro de un mes, 2 meses, cuando Dios diga, si es que nos da vida, vea. Así que solamente eso sería y que el Señor les bendiga. Chao. Adiós.